En el video pasado estuve hablándoles acerca de cómo conocí la doctrina Tao, cómo empecé en esta secta, cómo la conocí, qué fue lo que me llevó hasta allí, hasta ese templo, pertenecer a esa comunidad, ser un miembro más, ser un monje más, no un monje conocido ni mucho menos. Tal vez pasé desapercibido para muchos, al punto de que en este momento me están mandando mensajes preguntándome que quién soy. Incluso dicen que yo no conocí en ningún momento esa religión, que yo no he pertenecido nunca a ella. Vale, no pasa nada. Realmente si hay algo de lo que me podría sentir avergonzado es decir que soy taoísta o que fui taoísta. Porque el Tao es una pseudo religión de crítica, de prejuicio, de juzgamiento, de hacer condenación a las personas de forma muy escarnecedora. Esto lo hacía este señor, Kelim Zeus. ¿Y qué pasa? Que yo creo que la gente, de ver cómo él escarnecía a los demás, pues también lo hacen, ¿vale? Y entonces cuando se expresan de alguien que no les gusta, cuando se expresan de algo que no les gusta, o cuando se expresan de otra religión que no es la de ellos, hablan de la forma más horrible posible. Por ejemplo, un día yo, estando ahí en el templo, escuché a Kelim Zeus decir: yo con esa realea no quiero nada, pero así con ese tono. O sea, es que una cosa es tratar de repetirlo y otra cosa es escucharlo como lo estaba diciendo, refiriéndose a los homosexuales. Y muchas ocasiones vi yo cómo maltrataban a monjes ahí dentro del templo. Vi esos procesos tan horribles, vi cómo había niñas a las que les trataba terrible, de una forma horrible, y todo el mundo, o sea, todos sus seguidores que estaban ahí con él, empezaban a mirar a esas personas mal. De hecho, hubo un proceso muy conocido por todos los taoístas que se llamó el proceso de las Scoopers Tao, que fueron niñas que se atrevieron a denunciarlo y a decir que él las había abusado sexualmente. Y esto fue un escarnio público absoluto. A estas niñas incluso se les mandaban a pegarles. Fue terrible, fue terrible. Y Samael Aumbeor, que muchos lo sacan en limpio, como que él nunca nada tuvo que ver con las violaciones o presuntas violaciones, porque ahora ya me están mandando mensajes amenazándome de denuncias en la fiscalía por hablar de este señor. Simplemente estoy hablando de lo que yo opino, es mi opinión. Si se lo toman a pecho y se lo toman personal y se van a juicio, pues bueno, yo sacaré las pruebas. Acá están. Mire, por ejemplo, acá tenemos, ordenan capturar a 8 líderes de la comunidad Tao de Santander. Los buscan por secuestro, homicidio y concierto para delinquir. Esta publicación es de eltiempo.com, es uno de los medios de comunicación más conocidos, impresos de Colombia. Y esta publicación es del día 26 de diciembre de 2007. Si usted no sabe quién es este señor, acá se lo muestro. Acá vemos una entrevista que le hizo un señor que era, creo, periodista de televisión. Este señor, no sé si antes o después, se vuelve de la comunidad, a quien le dan un nombre de ellos, que es Yurbatior, creo. Y acá está el señor haciéndole una entrevista, y esto se pasó por televisión nacional. Vamos a escucharlo un poco, lo que dice y cómo se expresaba Kelim Zeus antes de empezar a contarles quién es. Que sea él mismo el que hable un poco y con sus propias palabras se manifieste. Religión o una corriente religiosa o filosófica que el mundo ha interpretado que viene de Oriente. ¿Por qué aquí la revuelven con la Biblia? Es que su merced ya contestó todo. Todo lo que dijo, eso es el taoísmo. El taoísmo existe desde el principio de la creación. Lo primero que se utilizó en el absoluto para sacarlos a ustedes, los luzbeles, y lanzarlos a estas esferas de oscuridad, fue el Tao. Con eso fue que ustedes salieron a vivir. Con eso fue que, ay Dios mío, yo realmente escucho esto y me parece extremadamente loco, extremadamente desequilibrado. Sinceramente es algo que se pasa de cualquier proporción. ¿Y qué sucede? Que cuando tú le crees,
Cuando tú te crees esta estructura filosófica, tienes que creerte todo. O sea, te tienes que creer esto y te tienes que creer todo lo demás. Y no te puedes salir de ahí, porque con una sola cosita que tú ya no aceptes, sencillamente toda esa estructura dijera yo, de locura se derrumba. Acá está diciendo de ustedes, los luzbeles, y hablando del Tao de una forma que a mí me parece extremadamente básica. Si es que hablamos del Tao del Oriente, pues nada tiene que ver. Yo creo que solamente extrajo el nombre, la palabra Tao. Vamos a ver un poquito más adelante, a ver qué dice, porque por acá le pregunta sobre un mensaje. Quiere que le dé un mensaje ya para cerrar la entrevista. Consciente de que nos vamos a prestar un buen servicio a la humanidad, servicio que vuestras mercedes estáis prestando. Siempre que sea así, somos no solo sus amigos, somos sus hermagdus, sus padres, sus familiares. Las puertas de este templo, Vegetal Sacro Aquarius, y cualquier lugar donde mi ser se encuentre, están abiertas para este noticiero y el que en el futuro vuestras mercedes para él estén tratando, están abiertas todo el tiempo que sea menester, no solo las puertas de los templos donde me encuentre. Una cosita, noten esta forma de vestir. Es una ropa extremadamente extravagante, rara. La gente que está detrás son absolutos convencidos, diría yo, de lo que le está diciendo. Lo veneran, lo adoran como si fuera un dios con cuerpo físico sobre la tierra. Y muchos otros monjes y digamos adeptos a su religión o pseudo religión se intentaban vestir así también. En las ciudades andaban así vestidos, con esos gorros raros, con esas ropas extrañas, con cinturones o cintos le llaman ellos, y botas. Y claro, eso llama muchísimo la atención porque esa ropa es extremadamente extravagante. Tú ves eso y tú dices, Dios mío, acá hay algo bastante loco, bastante. Continuemos escuchándolo, a ver en su mensaje final de la entrevista que le hace el periodista, ¿qué va a decir? Es posible que si se portan bien con Dios, consigo mismos, con su familia, con sus amistades, con los que están en su entorno, hasta las puertas de los soles les abro. Oh, ¿qué? Y le aplauden y todo. Dice, es posible que si se portan bien, hasta las puertas de los soles les abro. O sea, él tiene la capacidad de abrir las puertas de los soles. Quiero creer que cuando dice soles se refiere al cielo. Y él tiene esa potestad de dejarnos entrar allá, solamente por su misericordia. ¿A ustedes no les parece extremadamente loco esto que está diciendo este señor? Un señor que miren en la forma de vestir, la forma de hablar y además la forma de mirar. Es espeluznante. Y miren acá, tenemos esta publicación del tiempo.com donde dice, esta publicación es del 26 de diciembre de 2007, dice, en esa oportunidad un centenar de funcionarios de Fiscalía, Policía, DAS y Ejército, esto fue el allanamiento del templo en el 2004, ingresó al templo Sacro Aquarius de la secta Tao entre el corregimiento Virolín Santander y la vereda El Venado en Boyacá. Ahora, la Fiscalía ordenó la detención de Luis Gustavo Morales Sierra Kelly Zeus, líder de la secta, y a otros 7 integrantes a los que se indica de concierto para delinquir. Esto no lo estoy diciendo yo. A mí me mandan mensajes y ponen muchos comentarios en los videos que he subido, que solamente he subido 2 y llevo menos de una semana empezando a publicar videos, y ya me están diciendo que pruebas. Acá están las pruebas y esto está desde el 2007. Desde el 2007 aquí están los datos, pero evidentemente, como les digo, cuando uno es devoto o admirador ferviente de este señor, ve esto y sencillamente le parece falso, ¿vale? O sea, uno no es capaz de salirse de esa burbuja en la que uno está metido creyendo que Kelly Zeus es Dios, ¿vale? Y de ahí
después de ese pensamiento de que Kelium Zeus es Dios, de ahí derivan todas las demás cosas y aceptamos todo lo que nos diga, y si nos dice negro es negro, así lo estemos viendo blanco, ¿sí? Entonces dice, la decisión la tomó un fiscal de derechos humanos quien pidió detenerlos de manera preventiva y sin beneficio de excarcelación, o sea, los querían capturar y poner en la cárcel sin beneficio de tener ni casa por cárcel ni poderse salvar de esa detención. Y dice, el proceso se remonta a noviembre del 2004, cuando en la sede de la secta, una reserva forestal de 800 hectáreas en las que conviven los seguidores del grupo que combina las artes marciales, ojo, las artes marciales, lo que les hablaba el video anterior, con la creencia de la vida extraterrestre, fueron hallados material de guerra y equipos de radiocomunicación. Ellos niegan que eso fue así y ellos dicen que todos esos elementos y materiales de guerra fueron puestos por los mismos miembros de la fuerza pública. El allanamiento que permitió descubrir granadas y municiones de diversos calibres se produjo tras denuncias de exmiembros de la secta, a la que acusaron de asesinatos, secuestros y porte de armas. A Kelium Zeus, quien desde el 2004 huye de las autoridades y se presume que vive en Ecuador, esto lo dice el tiempo, no lo estoy diciendo yo, también se les indica de homicidio por la muerte de Edgar Hernando Aristizábal en julio de 1998. Al caso también está vinculado John Jairo Botero Montoya, maestro Isaí. Al que no sepa acerca de este proceso, es un señor que se atrevió a hablar acerca de cosas que vio raras en el templo. Ese señor se acogió a la protección de testigos junto con otra persona, y a este señor, un tiempito después, fue acribillado en un bus de transporte público en la ciudad de Medellín con 4 tiros en la cabeza. Según las investigaciones de la misma fiscalía, quien hizo ese atentado o esa masacre fue este señor John Jairo Botero Montoya. Ahí dice en el proceso judicial. Por eso, a este señor maestro Isaí, que por cierto tengo yo una anécdota con Isaí en el templo bastante fuerte, se les indica haber estado entre las personas que se subieron a ese bus y le dispararon a ese señor. Y dicen, según está ahí acotejado o cotejado o como se diga, escrito en el proceso, que sus últimas palabras que le dijeron los sicarios antes de asesinarlo fue: hasta aquí le llegó su venganza. Y el señor lo que había hecho era denunciar a Kelium Zeus. Y lo mataron, acribillado. Entonces de ahí es donde vienen esas afirmaciones que se encuentran en internet, que no las digo yo no soy el que las estoy, generando. Esto usted busca, usted investiga y en internet encuentra estas cosas y mucho más. Entonces, yo quiero decir algo. Hablar de el Tao de Kelium Zeus es hablar de oscuridad. Es hablar de una cosa muy triste, de una vaina muy horrible, muy fea. Porque aquí todavía no hemos hablado de las presuntas violaciones. Yo, como taoísta, cuando yo empecé a escuchar acerca de que habían niñas, mujeres que hoy en día ya son mujeres, pero que en esa época eran menores de edad, que empezaron a denunciar a Kelium Zeus, me tomé el trabajo, y se los juro por Dios, que me tomé el trabajo de investigar. Yo creo que todo taoísta que se precie o que quiera ser una persona sincera consigo mismo, debería investigar más a fondo y ver si esto es cierto o no. Entonces yo, investigando, di con algunas chicas, me entrevisté con ellas personalmente y les hice una entrevista completa, preguntándoles desde el principio hasta el final cómo fue, a qué hora fue, en qué momento fue, quién más estaba ahí, todo, absolutamente todo. Incluso Kelium decía, una de las cosas más grandes que él hablaba era que no hay que derramar el semen. Y yo me atreví de descarado, sinceramente, de irrespetuoso, de preguntarle a una de estas niñas violadas, porque yo, como les digo, me tomé el trabajo de investigar, de hablar con ellas, y una me llevó a la otra, y después encontré a otra, y así hablé con varias. Yo no hablé solo con una ni con 2 muchachas, yo hablé con más de 10 chicas. O sea, yo no sé cuántas son las muchachas que Kelium violó, y yo creo que nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que hay muchas, y yo les entrevisté, hablé con ellas, y realmente su narrativa, sus datos, sus comentarios son extremadamente escarnecedores, tristes, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y yo les creo porque tuve la oportunidad de tenerlas enfrente y verlas y saber lo que me estaban diciendo, ¿vale?
Y con respecto a ese asunto de que no hay que derramar el semen, según este señor, porque eso es uno de los pilares de su doctrina fanática, yo les dije, en ese momento, después de 40 o 50 preguntas, ese señor cuando estaba en el acto sexual, por lo menos no derramaba el semen, ¿cierto? Y me decían, no, ese señor sí, se venía, sí se derramaba el semen. A veces se salía y botaba el semen en el pasto, ahí en los árboles. O sea, unas cosas terribles. A una chica me contó que cuando le estaba haciendo ese acto, le apretaba mucho el pecho, los pechos, y le hacía salir moretones hasta ese nivel. O sea, esto ya es una vaina fuerte. Por eso les digo, hablar de Tao, hablar de ese señor es algo tristísimo y dolorosísimo y oscurísimo, ¿vale? Y cuando yo me tomé el trabajo de investigar y de hablar con estas muchachas, yo dije, no, ¿yo dónde estoy? O sea, esto no puede ser y yo me salgo de esta vaina y ya no voy a seguir más aquí. Además, otra cosa que en ese momento cuando yo me salí de la doctrina es que habían Elohines como más de 100. Elohim no sé qué, Elohim fulano, Elohim sutano. O sea, no habíamos quedado que Dios es solo uno. ¿Cómo así que cualquier cantidad de Elohines de nombres, un cuento que se inventaron de los tales monjes exiliados, que son supuestamente miles y miles y miles de monjes exiliados? Yo estuve fuera del país, he vivido fuera del país, estuve con personas que eran monjes del templo que decían ser exiliados y era mentira, simplemente se habían ido para esos países buscando un futuro mejor. Y yo creo que los monjes exiliados, los miles de monjes exiliados que ellos dicen, o que este señor dice que son ellos. O sea, Kelium, Luis Gustavo Morales Sierra, su esposa, sus hijas, sus hijos, algunos otros más, son ellos. ¿Pero por qué? Pues porque mire, porque tienen orden de captura. O sea, exiliados no, están prófugos de la justicia. Dice acá, mire, la fiscalía cree que los hijos de Kelium Joad Morales Calderón, o sea, Samael, y Omaira Calderón Morales, o sea, la esposa a la que le decían Afrodita, están incursos en concierto para delinquir agravado, el mismo cargo que les imputan a Iván de Jesús Gil Echeverry, alias Calci Bajó, César Washington Izquierdo, Eliseos, y a Diego León Agüelo, acá dice Salaimadán. Este último también afronta cargos por secuestro extorsivo agravado. Con base en los testimonios y las evidencias recopilados por la Fiscalía, se comprobó que a varias personas que manifestaron su deseo de irse de la secta de la comunidad se les impidió la salida. Es verdad, cuando tú ibas al templo para poder salir tenías que hacer, cada año cambian, pero cuando yo fui monje tenía que hacer firmar como de unas 17 o 20 y pico de personas el permiso de salida. Hasta el mismo señor Kelium y el mismo supuesto maestro Samael, también él tenía que firmar tu licencia de salida para poder salir. Y si ellos no te firmaban, porque a lo mejor tenías algo pendiente, herramientas, diezmos o lo que fuera, no te dejaban salir. Gastos allá de sus productos y eso. Aquí hay un dato, dice, este grupo fue fundado en 1996 por Kelium Zeus, quien está vinculado a otros procesos. Estos otros procesos que habla acá, presumo que son los de violación. Mire, porque dice, también tiene denuncias por abuso de menores, abusos sexuales a menores y el asesinato de uno de los fundadores del grupo también figuran como delitos en el prontuario de Luis Gustavo Morales. Ahí se está refiriendo a un señor que se llamaba Maestro Taozán, que dicen que lo mataron. Otros dicen, dentro de la misma comunidad Tao, que se acogió al programa de testigos protegidos y obviamente pues salió del país y se cambió el nombre. Pero esto es lo que dicen allá ellos. Pero que se habla de eso en el proceso de la fiscalía, se habla. Y allá está, es por asesinato. Dice, tras internarse por semanas en el santuario de Irolín, Kelium aparecía en el templo expresándose con extraños términos que nadie entendía. Esto es el caste sacro. Un testigo le contó a la fiscalía que esto era una farsa del líder que pedía a niñas menores que le sirvieran de interlocutoras. Oiga, es que hubo un tiempo que Kelium no hablaba, ¿no? Decía que no podía hablar porque si hablaba, ¿saben qué? Se acababa el mundo. Imagínense la locura, que si hablaba iba a generar la destrucción total del planeta Tierra. Imagínense la locura, por Dios bendito, es que esto es terriblemente loco. Y enseñó a las niñas un lenguaje de señas y las niñas hablaban con esos lenguajes de señas y eran las niñas a quienes en público maltrataba y trataba de lo peor, de zorras, de prostitutas, de lo peor, y en privado era, según por testimonio de las mismas niñas,
que cuando las trataba así, le hacía esos procesos escarnecedores tan horribles en público delante de los mismos habitantes de ese templo, era porque no habían querido entrar allá a zona de Rea con él a sus cositas de violación. Cuando él entraba a zona de Rea para estar sexualmente con una de estas niñas, no entraban juntos. Según me informaron, él entraba por su lado y ya les indicaba por dónde era que tenían que entrar, incluso de noche también, o en la madrugada. Él entraba supuestamente a hacer de sus deposiciones fecales, pero en realidad era a eso, y la niña ya sabía por dónde tenía que entrar y hasta dónde tenía que llegar. Una piedra muy grande que había allá en zona de Rea, cerca de un sitio que le llamaban Puente Arriba. Yo muchas veces estuve hasta allá, incluso algunas veces vi personas ahí tomando algo que le llaman ellos baños de sol, y nunca me imaginé que ahí era donde el Señor sacaba una especie de capa, una especie de impermeable, lo ponía ahí en la piedra y empezaba a usar de las niñas. ¿Para qué ponía el impermeable? Para no ensuciar su ropa, porque el Señor siempre mantenía, entre comillas, muy limpio, porque aparentemente con su ropa limpia eso demostraba que era muy limpio de alma, pero ¿quién iba a saber lo que estaba por dentro? Y todo esto que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando ni porque quiera aumentar, es porque yo hablé con las niñas abusadas y me comentaron todo esto y muchas cosas más. No me alcanzarían videos para hablar de todas las barbaridades que ese señor hacía. Esa era la secta, esa era la creencia falsa en la que yo estaba metido, y que quiero que si alguien está conociendo esto y se está tratando de meter en esto y a lo mejor tiene programado ya un viaje para el templo vegetal Sacro Aquarius, no lo haga. O sea, evítese dolores de cabeza y evítese de pronto que si tiene hijos o hijas caigan en manos de esto. Yo vi muchos amiguitos allá en el templo cuando yo era jovencito que le hacían comer la piña de intipán, de desayuno, con la cáscara de la piña, con todo y cáscara. Le hacían comer la papaya, la lechosa, con todo y cáscara y con todo y pepas, con todo y semillas. Les obligaban a comer la sandía con todo y cáscara verde. Primero se tenían que comer la parte verde, la parte blanca, para después comerse la parte roja. A niños que yo los vi que los obligaban a hacer 10,000, 20,000, 30,000 sentadillas. O sea, lo que el viejo hacía con esa gente era convertirlos en fanáticos y en maltratadores de sus propios hijos. Y muchos de esos niños, se los juro, hoy en día que ya son grandes, de 20, de 30 años, no quieren saber nada de esa religión. Querían una vida normal, simplemente querían tener una vida normal, y nunca los dejaron ser niños y nunca los dejaron desarrollarse en su intelecto, en su personalidad como unas personas de la sociedad comunes y corrientes, sino que los obligaban a cosas que ellos no querían hacer, como por ejemplo hacer tantos ejercicios o levantarse tan temprano, a las 3 de la mañana. Y evidentemente son muchachos que hoy en día están totalmente salidos de eso y no quieren saber nada de eso. Muchísimos niños que los llevaron allá muy pequeños a ese templo o a esa religión, que hoy en día están totalmente desinteresados de eso. Tal vez sus papás siguen ahí, pero ellos no, porque fue tanto el fanatismo, el juzgamiento, el escarnio, la crítica. O sea, por ejemplo, esos niños, algunos de ellos me contaban, es que yo me moría un día por comerme una arepa de huevo en Cartagena, una amiguita de Cartagena, monje de Cartagena, y yo fui y me la comí, y resulta que cuando llegué a la casa mi mamá me olió la boca, y cuando se dio cuenta que la boca me olía a eso, me empezó a tratar de la peor forma, o sea, con golpes. Otra niña que conocí que un día se comió unos chocolatitos, unas pepitas de chocolate. El papá llegó y le dio, como decimos acá en Colombia, una solfa, una muenda, una juguetera de Padre y Señor mío. Y es que supuestamente taoísta, y es que supuestamente un hijo de Dios, un hombre casto, dándole correa hasta acabarla el cuero a su hija porque se comió unos chocolates. O sea, eso no es normal. Lo normalizan, pero eso no es normal. Una vez yo estaba en el templo y yo no sé quién por allá salió a la ciudad y volvió, y cuando volvió le trajo unos dulces, creo que eran unas chocolatinas de esas rellenas a las hijas del maestro Kelly, del señor este. Y cuando las descubrieron que ellas se comieron eso, el mismo señor Samael, el mismo Samael Joab Bator Beor,
cogió el fono, el micrófono, que eso se escuchaba por todo el templo y empezó a tratarlas de lo peor. Decía, es que son unas prostitutas, unas rameras, que no sé qué. O sea, la forma, el escarnio, el trato era terriblemente inhumano. Eso no es de Dios. Yo no creo que Dios sea así. Para mí Dios no es un hombre, no es un ser ni siquiera castigador o juzgador o vengador o que castigue o que no, para mí, mi concepto de Dios es que Dios es amor, es que Dios es libertad, es que Dios no juzga, es que Dios no castiga. Para mí ese es mi concepto de Dios. Yo pienso en Dios como una energía suprema, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que no juzga y no castiga. Quienes nos castigamos somos nosotros mismos. Quienes nos buscamos males al cuerpo somos nosotros mismos cuando nos metemos en religiones como esas que nos están todo el tiempo coaccionando nuestro pensamiento y no nos dejan pensar y le dicen a uno que no piense, que no razone, porque razonar es del demonio, es de Satán. Que acepte lo que le están diciendo y ya, y que no piense ni quiera buscar otra explicación, porque solamente la verdad es lo que está diciendo ese señor Kellium. Acá en esta página que se llama kellium.org dice biografía de Kellium Zeus y empieza la biografía diciendo nació el 14 de marzo de 1940. O sea, si está vivo en este momento este señor y me está viendo, tiene 82 años, va a cumplir 83, si está vivo, yo no sé. Y dice, es que nació en la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombia, Sudamérica. Eso es, creo, que en el departamento de Boyacá. Y dice, maravillas. Acá todo lo que dice son maravillas, pero dentro de las cosas que dice, aquí note algo interesante. Dice, fue gamín. Gamín, para los que no saben, es como un habitante de calle, un homeless. Ilustrabotas, conociendo así las calles y el drama que se vive en ellas. Vendedor de periódico. Dice, alguna vez vendí el mundo, vendí el tiempo, mas nunca vendí el espacio. El mundo es un periódico y el tiempo es otro periódico. El espacio era otro periódico, pero que era muy amarillista. Entonces, supuestamente él no vendía ese periódico porque como era Dios, supuestamente. Ahora dice, mire, más adelante fue cotero. Dice, ayudante de camión y camionero. Manejaba un camión 300 internacional, eso es un modelo de camión, transportando carga en Colombia. Hay muchos datos, pero yo quiero hacer énfasis en estos daticos para que más adelante vamos a hablar un poco más a fondo acerca de eso. Dice, ciclista destacado en su época, ganó varias competencias, vendedor y distribuidor de parva, es decir, panes y demás, alimentos o mecatos que se hacen con el trigo en su bicicleta. Dice, hombre muy fuerte, de esbelta presencia, muy simétrico y fornido prácticamente de halterofilia. O sea, aquí lo que está diciendo es que era fisiculturista en su juventud. Se casó con Omaira Calderón, su esposa. Bueno, acá no dice esposa, acá dice esposa. Mire que le cambian las terminaciones a las palabras, muchas terminaciones de palabras. Por ejemplo, la palabra tabernáculo, no dicen esa palabra, eso es grosería. Dicen tabersacro y así casi todas las palabras las cambian. Su sacerdotisa, dice acá, una humilde campesina pura y abnegada, complemento idóneo para la labor espiritual encomendada. Aquí hay más datos. Dice, vemos así como prepara Dios una viteria, un cuerpo, un bodhisattva para dar el mensaje y las enseñanzas de liberación a la humanidad. Las enseñanzas de este señor son, supuestamente los pilares de la doctrina son vegetarianismo, no derramar el semen y hacer sacrógesis, o sea, ejercicio. Y supuestamente con esas cosas uno se libera, uno se salva del infierno, de la muerte segunda y se va para el cielo. Esa es la doctrina. Eso fue lo que yo conocí allá. Dice, tiene más de 100,000 casetes grabados. Estos casetes son simplemente que todo lo que le decía se lo grababan con unas grabadoras que antiguamente eran con cassettes, porque supuestamente era sabiduría eterna. Eso era la sabiduría más grande. Y usted escucha esos cassettes y ahí no hay nada de sabiduría realmente. Ahí hay un montón de procesos y de tratos horribles a un montón de monjes en esos cassettes. La mayoría de los cassettes son procesos.
Inclusive hay una serie en esos cassettes que es la serie de las Scooperstau, que es lo que les comenté hace un momento, que era unas niñas que se atrevieron a hablar de lo que les hacía y qué era lo que pasaba. En un momento él las coacciona a que dijeran que había venido un sacerdote católico y que las había pagado. Entonces ellas lo que le estaban pidiendo era que por favor las dejara salir del templo, y ellas aceptan. En un momento dado ellas aceptan y dicen sí, fue un sacerdote que nos pagó. Y cuando ya ellas dijeron eso, o sea, cuando cambiaron la versión, ya todo el mundo quedó creyendo que las niñas habían sido pagas por la Iglesia Católica para hacerlo quedar mal y decir que las había violado. Pero esas niñas sufrieron muchísimo odio, muchísimo escarnio por parte de los miembros de esa religión. Incluso él decía que tenían cuerpo físico de lenguas en el infierno, un montón de cosas súper locas. En una de estas entrevistas que tuve con las niñas violadas, una de ellas me comenta que una vez estaba allá adentro con el viejo y que él le decía que se quitara solamente una de las mangas de la sudadera y se dejara la otra para él violarla, pero que en el caso de que hubiera algún ruido, lo que fuera, se pudiera poner rápido la sudadera y pudiera salir corriendo. Que si en el caso de que los descubrieran o los pillaran o los agarraran, ella dijera que ella era la que lo había obligado a ver, no él. Era ella la que lo estaba seduciendo y para que la violara. Imagínense ustedes. Entonces ella me cuenta que una vez estaban ahí, ella con todo el asco y con toda la incomodidad, y se aproximó alguien caminando, haciendo unos movimientos extraños con una linterna. Resulta que esos movimientos extraños con la linterna eran el signo de decirle al viejo cuando estaba ahí de que una de ellas era la que se estaba acercando y no era ninguna otra persona, o de pronto un hombre, o de pronto una atalaya. Entonces ella llega y ella la vio, la chica que estaba en el pleno acto la vio a la otra y se dio cuenta que era una de las Scooperstau y escuchó la conversación. Y lo único que le estaba pidiendo era: déjeme ir, déjenos salir a mi familia y a mí de acá del templo, porque no las dejaban ir. Las dejaron allá afuera del templo, en un sitio que le llaman Puente Abajo, y ahí supuestamente tenían que estar en un proceso, pero ahí las estaban escarneciendo terriblemente. O sea, esto y muchas historias más, o sea, no me alcanzaría el tiempo. Yo tengo que ser lo más conciso y lo más resumido posible, porque no me alcanzaría el tiempo para hablar de todas las barbaridades que yo, investigando, buscando, escudriñando, entrevistando personas, me enteré, y por eso decidí salirme de esa doctrina, y por eso decidí ya no seguir más a ese señor. Y les cuento y les confieso que uno como taoísta, cuando uno ha sido entregado, abnegado, que uno defiende, porque yo fui uno de los que defendía a Kelium Zeus. Yo hacía programas de difusión en internet cuando apenas existía el Messenger de Hotmail, cuando no existía ni TikTok y casi ni se conocía Facebook. Hacíamos proyectos de difusión de la doctrina hablando bien del Señor, porque no conocíamos nada de esto, y me arrepiento suficientemente, demasiado, de todas las personas que yo hice entrar a esa religión. Pero cuando ya me di cuenta de todo esto, cuando a mí se me cayó la venda a los ojos, yo empecé a tratar de abrirle los ojos a otras personas, y esto me ha valido que me hayan expulsado de esa religión, que han hablado mal de mí. Y miren, les voy a contar otra cosa. Generalmente todas las personas que hablan de esta religión y de sus experiencias no muestran su nombre, no muestran su cara, lo hacen a través de perfiles falsos. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que se están exponiendo a un escarnio terrible, porque saben que los pueden perseguir, porque saben incluso que los pueden joder, o sea, los pueden golpear o incluso asesinar, porque se han oído historias de ese tipo. Yo tuve una conocida taoísta de Bogotá, que ella cuenta que unos monjes del templo la golpearon porque ella se quería salir de la doctrina. Ella era odontóloga, ella se fue del país porque ella jura y perjura que fueron unos monjes mandados por Kelium porque ella se quería salir de la doctrina. Yo estuve en varias ciudades, estuve ahí en Duitama, estuve en Boyacá, en Santander, en Bogotá, en varias ciudades donde habían comunidades de taoístas, y conocí muchas historias y pude ver demasiadas cosas no tan agradables de esta religión, porque cuando tú entras a ti todo te parece muy lindo, muy bonito, pero cuando empiezas a descubrir lo feo, créeme que es más horrible y más grande lo malo que lo bueno que pueda tener esto. Aquí habla mucho más y esto es largo, pero para resumir de esta biografía espectacular de Kelium Zeus, dice: la humana personalidad se absorbe dentro de la divinidad y cada vez es más Dios y menos hombre, hasta que se toma en un hombre Dios o en un Dios hombre. Ese cuento, mamita o papito, de que nosotros somos dioses con cuerpo físico, eso yo
sinceramente creo que le hace daño a la gente, porque nosotros somos, si al caso, hijos de Dios y seres imperfectos, con muchísimos defectos, con el trabajo por delante de tratar de cambiar, de corregir y de mejorar. Pero hay ciertas cosas en la vida, como por ejemplo el Tao, que para mi opinión personal no lo vuelven a uno mejor persona, sino quizás tal vez un tanto peor, porque se vuelve uno fanático, se vuelve uno creído, uno cree que porque es vegetariano uno es mejor que los demás, uno cree que uno es mejor que el que come carne, uno cree que es mejor que el que no se pone ropa supuestamente de un solo tono, sin marcas, sin letras, uno cree que uno es mejor y uno cree que eso es la liberación. Y es más, el día que uno decide salirse de esta religión y cuando uno ya vuelve a comer carne, uno siente que uno está cometiendo un error y uno le pide perdón a Dios. Hasta ese nivel llega la tontería y la locura de uno, que uno piensa que comer carne es malo, que es más grave que por ejemplo, violar. No. Uno tiene que realmente salirse, como les digo, de esa burbuja y darse cuenta que realmente comer carne quizás no es tan malo como esas cosas que hace ese señor. Además, el mismo Maestro Jesús dijo, Jesucristo dijo que no era lo que entraba por la boca lo que contaminaba, sino lo que salía de ella. Y estos señores hablan muy horrible. Hablan realmente horrible. Acá veo yo otro reportaje, vamos a decirlo así, que este es del 17 de junio de 1996, también en eltiempo.com. Dice que Helium Zeus es el enviado de Dios. No está ni en signo de pregunta ni en signo de exclamación. Esa afirmación. Pío X Pinchaul Sampaio, representante legal de los Taos, dice que esta iglesia nació en Colombia, desde donde se difunde al mundo. Explica que es un poco diferente al taoísmo chino en su filosofía y en la práctica, ya que tiene un carácter religioso científico. 17 de junio de 1996. Aquí hay bastantes datos bastante interesantes. Mire cómo se llamaba la iglesia antes. O sea, su secta de ese señor dice Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento SOS de Rescate Interoceánico. Usted escucha eso y usted dice, Dios mío, esta es la que es. Esta es la verdadera. Mentiras. Además, esa palabra santa, después el mismo viejo dijo que significaba Satán. Luego esa palabra cristiana, él dice que es cristiano, que es de homosexualismo. O sea, luego cambian y esto lo ponen Iglesia Tao Crística Universal de Rescate Interoceánico. Pero ahora ya no se llama así. Por lo que yo sé, esa iglesia la tumbaron, la quitaron y ahora le pusieron un nuevo nombre que se llama Iglesia Tao Judío de Verdad. En esa época era mucha gnosis, se hablaba de gnosis, de Samael Aun Weor. Ahora ya se habla de judaísmo. Ojo. Es extremadamente camaleónica, según lo que les va conveniendo van cambiando. Aquí hay muchísimas cosas del señor Kelium y de su doctrina. Si quieren ustedes pueden buscarlo en este archivo o página, eltiempo.com, donde dice que Helium Zeus es el enviado de Dios. Usted puede leer todo lo que dice ahí. Pero voy a leer solamente la última parte porque entonces no me va a dar el video para hablar todo lo que necesito hablar acerca de eso. Dice, dentro de las publicaciones de los Taos hay cartillas con supuestos métodos para inmunizarse contra el SIDA, cáncer, enfermedades venéreas y tuberculosis, entre otras enfermedades. Allá en el templo, toda persona que se presumía de que tenía alguna de estas enfermedades, lo aislaban, lo escarnecían, lo trataban de lo peor y le decían a alguien que se había pregenetizado, y mejor dicho, eso era el infierno. Alguien que estuviera pregenetizado de alguna de estas cosas, SIDA o enfermedades venéreas, era el mismo infierno para esos monjes que estuvieran allí con esos procesitos de pregenetización o de que supuestamente se contagiaron. Entre ellas afirman que aplicando sangre de personas como ellos, es decir, vegetarianos, castos, que no derraman su energía seminal y que no toman bebidas alcohólicas, estos enfermos serán curados. Estas son enseñanzas de ellos. Usted lo puede leer todo allá en eltiempo.com. ¿Por qué hago este video hablando de este señor con estas páginas? Porque lo que me están mandando mensajes en este momento es diciéndome que por favor ponga las pruebas. Ahí están las pruebas, están los procesos en la fiscalía, un cartapacho de procesos en contra de este señor, de gente denunciando. Entonces es un señor extremadamente, en mi opinión, peligroso. ¿Quién es Helium Zeus?
líder de la secta Tao? Un loco, mitómano, degenerado y fanático y pícaro. Eso te puedo decir acerca de Kelium Zeus. Este señor es extremadamente peligroso. Yo me puse a investigarlo porque yo dije, oiga, yo no puedo hablar sin saber. Entonces, hace muchos años, cuando yo era taoísta, me puse a investigar a Kelium y les voy a continuación a contar lo que yo descubrí. Si ustedes ven esta imagen que aparece ahí en pantalla, es un sitio bastante bonito, ¿no? Esto es un sitio que queda en Cundinamarca, en un municipio, exactamente un municipio que se llama Granada. Eso es un ashram o un templo Krishna. Si ustedes alguna vez han escuchado acerca de ese movimiento, son unas personas que creen en una filosofía indostán, que son vegetarianos, que se calvean, se rapan, usan ropas de color azafrán, o sea, un color así como entre anaranjado y rosado. Resulta que cuando yo me puse a investigar acerca de Kelium, llegué allí, fui a dar a ese lugar, allá en Cundinamarca, Colombia. Allí unos monjes muy antiguos de esa religión, de esa filosofía, de ese movimiento Krishna, me contaron que Kelium había pertenecido a esa secta, a este movimiento, y que de ahí sacó o sustrajo sus enseñanzas de vegetarianismo, ¿vale? Uno de los primeros maestros espirituales de Colombia, uno de los primeros maharás de Colombia, Vámana, Rishikesh, me comentaron esto. Yo no sé si sea cierto o no, pero ellos comentan en su movimiento que Kelium Zeus perteneció a su movimiento y que lo tuvieron que expulsar porque tenía ideas muy locas y que además se creía que él era el mismo Krishna. Entonces, cuando el Señor salió con esas cosas, lo expulsan y él sigue buscando, me imagino yo, porque de ahí seguí investigando y me di cuenta que también estuvo en la gnosis o conoció de ella, porque de ahí de la gnosis realmente saca muchísimas locuras, o sea, recopila un montón de religiones, recopila un montón de enseñanzas. Además también, si usted ve y si usted vaya a ese templo, ellos tienen un linario de canciones adventistas. Estuve también en la iglesia adventista averiguando por Kelium Zeus, por Luis Gustavo Morales Sierra. Un adventista muy viejito me contó que él conoció a Luis Gustavo Morales Sierra, que fue miembro allá de la religión adventista, que efectivamente asistía. Me dijo el viejito en sus palabras, el señor. Yo creo que Luis Gustavo Morales Sierra hubiera sido muy buen adventista, porque se sabía la Biblia al derecho y al revés, pero era muy rebelde porque tenía ideas muy raras, que él era mismo Jesús, que él era el mismo Jesús. Entonces él por acá yo nunca más lo volví a ver. Eso dicho por un miembro de la iglesia adventista. Luego seguí investigando porque decía, oiga, este señor, ¿de dónde sale? ¿Quién es? ¿Cómo así? Y eso me llevó a Samael Aun Weor, este señor que ven ustedes ahí en pantalla, el de la foto sepia. Samael Aun Weor también era un colombiano que también se inventó una religión, una secta, un conocimiento, como se llame, y se hacía llamar o pasar por el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Y resulta que cuando se muere Samael Aun Weor, 7 años antes de morirse este señor Samael Aun Weor, había nacido este otro señor que ustedes ven ahí en pantalla, que es Samael Joab Bator Weor. Y ellos no se les ocurrió otra cosa, sino montarse en la idea loca y súper desequilibrada de que el niño de 7 años era la reencarnación del señor que se acaba de morir 7 años después de su nacimiento. O sea, se supone que si se reencarna después de que dejó su cuerpo anterior, ¿cierto? Se supone, entre comillas. Pero ellos se inventaron que no, que Samael era el propio, que Joab Morales Calderón, es decir, Samael Joab Bator Weor, porque se copiaron hasta el nombre de este otro señor, era la reencarnación de Samael Aun Weor. Samael Aun Weor, el líder del conocimiento o de la filosofía gnóstica cristiana universal. Este señor Samael Aun Weor muere en México. Este señor Samael o Joab Morales Calderón, alias Samael Joab Bator Weor, nació en Colombia 7 años antes del fallecimiento. Eso se lo inventaron allá en esos tiempos, hace ya bastantito, y de ahí sale, o sea, vuelvo y les digo, esta secta se va
adaptando según su conveniencia. Primero acogieron la gnosis, o sea, yo me acuerdo que antiguamente en el Tao solo se hablaba de gnosis, 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 y ya después hablaban de otras cosas, y ahí iban cambiando, iban cambiando, iban cambiando. Eso no era todo el tiempo lo mismo, no siempre era lo mismo, era toda una suma de un montón de locuras donde le metían lo que hablaban, ¿no? Si es que era del no derramar el semen, le metían vegetarianismo, le metían ejercicio, que supuestamente con los ejercicios era donde realmente se conseguía la llave Tao. Yo hablando con estas niñas que fueron violadas por Kelim Zeus, que afirman haber sido violadas por él, me contaban de unos movimientos que hacían que supuestamente esa era la llave Tao. Unos movimientos, 33 veces hacia un lado, 33 veces hacia el otro. O sea, en medio de la penetración hacían esos movimientos y que eso era la llave Tao. O sea, el Señor le hacía, las niñas le hacían eso al Señor, las obligaba a eso. Interés monetario. Este era un señor que completa y absolutamente todo el mundo, todo el tiempo estaba pensando en el dinero. Desde mi punto de vista era un vendedor terrible, porque él cobraba, así digan que no, simbres, o sea, los nombres espirituales que ponen allá en esa secta, diezmos, primicias. Decía que tenía que pagar el 33% de todo lo que se ganaba. ¿A quiénes? A los papás, a los abuelos. Y también vendía perdones. ¿Cómo? Pues les obligaba que antes de darle los perdones tenían que estar al día en diezmos. Y esto era todo dinero que entraba a sus bolsillos. O sea, él se atrevía a decir que él podía dar perdones. ¿De qué? Perdones del homosexualismo, perdones de la masturbación, perdones del sexo oral, perdones de robo, no sé qué otros perdones más, pero todo él decía que él podía perdonar eso. O sea, que él era el espíritu, el ser, el Dios, el Elohim, o como se quiera decir, que perdonaba esas cosas a las personas para que no se fueran al infierno, a la muerte segunda. Y todo era un interés monetario, porque como les dije en el video anterior, este señor, los productos que vendía, a lo mejor si normalmente en el mercado, en el comercio, podía costar 20,000, 30,000 pesos, él los vendía en 300, 400, 700,000 pesos. O sea, el aumento del costo era bastante elevado. Cambio del lenguaje. El castellano común y corriente, el español castellano común y corriente, esto no era suficiente para él. Él tenía que cambiarle las palabras a todo. Todo tenía terminaciones o palabras diferentes. Por ejemplo, tomate no dicen tomate sino nahuate. Aguacate no dicen aguacate sino persea. Camino no dicen camino sino camigdu. Todo, o sea, cosas de alimentación, cosas de ropa, cosas de todo lo cambian porque supuestamente esa es la forma correcta de hablar. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis. ¿De qué le sirve a una persona cuidarse en no decir ciertas palabras si está violando por allá en otro lado niñas? O sea, por favor. O sea, eso es como fijarse en cosas en colar el zancudo y dejar pasar el camello, como decía la parábola de Jesús. ¿Sí? O sea, cuidar la ropa, cuidar que supuestamente hablar muy correcto el caste sacro, cuidar no usar ropa vil o ropa con marcas, ni muñecos, ni nada de eso, los zapatos, que no sentarse en cualquier parte. Y por ahí haciendo cosas bárbaras de sexualismo, de, no sé, de extorsión, porque eso está en la fiscalía, eso no lo digo yo, de asesinato presunto, asesinato, homicidio y secuestro. Entonces esto es bastante horrible y doloroso, ¿vale? Estaba usando ropas extravagantes, el señor, como les dije antes, usaba ropas muy raras, insultaba a diestra y siniestra, por eso es que los seguidores de Kelim Zeus insultan a diestra y siniestra. Todos los comentarios que ellos hacen acerca de todo lo que no tenga que ver con el favorecimiento de la imagen de su maestro es atacado de forma súper execrable. Maltratos y mucho fanatismo, como ya les conté en este video. Muchísimo fanatismo. Fanatismos en la alimentación, y era que si veían a alguno de sus miembros de su familia comiendo algo que no estaba estipulado dentro de lo que ellos deben comer, entre comillas, era un juicio religioso, era un escarnio, era una manipulación, porque le hacían creer a las personas que si se comían, por ejemplo, una pizza, si se comían, por ejemplo, una chocolatina o un dulce, eso iban a morirse, eso iban a ir para el infierno, iban a reencarnar como animales, una cosa súper loca y absolutamente desquiciada, total y absoluta. Esa mitomanía, ese delirio de persecución, porque ellos se inventaron un cuento
de que son miles de monjes exiliados, como ya les dije, y en realidad los exiliados eran ellos y de todas maneras exiliados nada, son prófugos de la justicia. Y ellos atacan continuamente, absolutamente, a otras religiones. O sea, por ejemplo, del catolicismo hablan de lo peor. Incluso a mí me dicen que yo soy pago por la Iglesia Católica, y cabe aclarar que la Iglesia Católica ni sabrá que yo existo y mucho menos me están pagando, ni tampoco me interesa. No, a mí me pagan absolutamente ningún dinero por hacer estos videos. El tema de las mandaderas o las sirvientas o las de los mandados que estaban ahí cerca de Kelium todo el tiempo, muchas niñas que se mantenían alrededor de él, niñas entre los 11 y 18 años, calculo yo, más o menos, pueden ser más, pueden ser menos años, pero más o menos entre esos años, eran las predilectas para que estuvieran cerca de Luis Gustavo Morales Sierra, algo extremadamente sospechoso que luego con el tiempo me vine a dar cuenta que era por algo muy siniestro, que estaban esas niñas ahí, ¿sí? Violaciones. Y la cereza del pastel, o tal vez la mosca en la sopa, es decir que es Dios, ¿vale? No solamente dice que es Dios, sino que también dice que Él es un Elohim de la creación, es Lucifer, Él mismo es Lucifer, fue Moisés en la reencarnación de Moisés, fue Nostradamus y muchos más, por ahí pasa la cuenta. O sea, la cantidad de gente que dice este señor que fue en unas vidas pasadas, que él fue esas personas en vida pasada, eso pasa por más de 60 personas tal vez. Entonces está endiosando todo el tiempo. ¿Qué necesidad tiene de estar diciendo que fue toda esa gente? Y si nos ponemos a observar persona por persona, es bastante loco, bastante desequilibrado y difícil de creer. Actualmente prófugo de la justicia, ¿vale? Porque está buscado por todas sus denuncias que tiene. Y ellos dicen, para marear un poco a la gente, para que no sepan la realidad, dicen que después del allanamiento del templo, pues hubieron un gran número de monjes exiliados, se cuentan por miles. Y cada vez que hacen procesos o eventos allá en ese templo Sakura Aquarius, empiezan: monje exiliado número 1277, monje exiliado número 3786. Hacen ver que hay muchísimos monjes exiliados. Ellos dicen que nunca volvieron a aparecer y que no se sabe el paradero, pero yo creo que esto es un cuento demasiado reforzado, como todos los cuentos de este señor, que cualquier persona que tenga algunos deditos de frente realmente se da cuenta que de esto de Dios nada, y de espiritualidad nada, y de cosa buena no tiene nada. Esto es una breve reseña de lo que se puede decir de Kelium Zeus. Se podría decir mucho más. O sea, este video podría dar para mucho más tiempo y no acabaría tal vez hoy de contarles y de expresarles la tristeza y el dolor que significa este señor para muchas personas, sinceramente. O sea, créanme que sí. Esos son días sin dormir, es muchísimo dolor, y investigarlo y buscarle y seguirle sus pasos y empezar a escuchar historias de lo que te cuentan de él antes de hacerse pasar por Kelium Zeus es bastante loco y desquiciado. Y yo me tomé ese trabajo y esa tarea. En conclusión, yo me tomé el trabajo y la tarea de investigarlo, y di con muchas personas que me contaron cosas del hombre, y por sus mismas palabras y por sus mismos hechos y por su misma forma de actuar y por su misma forma de hablar y todo eso, me di cuenta que realmente el hombre estaba bastante rayado en su cabeza, y me da mucha tristeza por todas esas personas que todavía están allí, niñas y niños jóvenes que están allí en contra de su voluntad, porque realmente no les gusta eso, lo hacen o están ahí porque sus papás los obligan, y muchos jóvenes que los seducen en las ciudades hablándoles maravillas de este templo y de este señor, y se van allá a probar suerte, a conocer, a vivir esa experiencia, y realmente cuando vuelven a las ciudades
su experiencia y lo que nos cuentan no es nada agradable. Realmente se llevan una gran desagradable sorpresa. Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que lo compartan para que más personas puedan estar prevenidas acerca de todo esto que este señor hace o es. Y quiero decirles además que no quiero hablar solo yo, quiero que además tú también acá abajo en los comentarios dejes todo eso que sepas o todo eso que quieras expresar acerca de este señor, si ya has salido de esta doctrina y cómo hiciste para poder sanarte y curarte de todas esas heridas que te quedaron. Porque no todos fuimos violados por Kelvin Zeus, pero sí quedamos con bastantes secuelas y problemas. A veces incluso sin darnos cuenta quedamos con traumas acerca de esa religión. Entonces, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.